reflexionar y alabar a Dios. Dialogando con Dios por medio de la oración. Nuestros problemas, enfermedades, todo lo imposible, deposítalo en las manos de Dios. Dialogando con Dios. Muy buenos días, estimados hermanos, muy buenos días, amigos, en esta preciosa mañana. Es un placer nuevamente estar en este lugar exponiendo la poderosa palabra del Señor, no sin antes enviar saludos fraternos a las personas que siempre nos escuchan. Dios le bendiga, de verdad, a cada una de las personas que nos escuchan, a Emir Alex, Dios le bendiga, a Michael Mendieta, así también a Carmen Bejarano, a Angie Gago, a Urabado, al conductor de Chispazo Radial de Nicaragua, Emilia Espinosa, Jenny Ortiz, a Manuel de Jesús López García, familia Bejarano en su totalidad, Antonio Cuadra y toda su familia, María Teresa Cuadra, Carlos Ordóñez, Lenín Andrade, María Molina, Antonio Cuadra, Yorlene Gómez, Neil García, y también a la familia García, a la familia en San Marco, a la familia Hernández aquí en Jinotepe, a toda la familia Saraí Lara Baltodano, a Yorlene Gómez, a Aida Baltodano, Mari Narváez, Luis Alfredo Narváez, a Rosy Umaña, Ulises Hernández, Rosa Selva, Carla Salina, Emir, Gabriela García, Mara Sánchez, Freddy. Dios les bendiga también a Moisés Santiago y cada una de las personas que en esta mañana están en sintonía, así también como a Leonel Barahona, Richard Barahona. Dios les bendiga a todos pues de manera especial. Hoy vamos a reflexionar un poco en un pasaje bíblico que lo podemos encontrar en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, del versículo 8 en adelante. Dice la palabra de Dios así, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. Este pasaje bíblico, algunas personas que lo leen no lo entienden. Y además, algunas personas lo que hacen es tratar de ignorar los pasajes bíblicos que ellos no entienden, y ellos piensan que así traerá cierta tranquilidad a sus corazones y a sus almas. Pero el propósito de Dios a través de la Escritura es enseñarnos, y esto debe haber una persistencia en nosotros por conocer lo que Dios quiere darnos. Aquellas personas que ignoren algunos pasajes bíblicos, estaremos haciéndonos daños nosotros mismos, porque la Biblia dice que el pueblo de Israel pereció por causa de falta de conocimiento. Esto habla de que nosotros debemos de anhelar y buscar el conocimiento que la Biblia nos enseña, pues este conocimiento que Dios nos revela en la Escritura son los que nos van a producir en nosotros una vida que le agrade al Señor. Si nosotros observamos el mensaje de las 7 iglesias en Esmirna, por ahí escucho a algunos decir: esta es la primera iglesia, solo esta iglesia edificó el Señor. Y no es así. A través de los tiempos y edades, Dios se ha manifestado a los hombres, primeramente a través de profetas, luego nosotros vemos a través de la Escritura, a través de la naturaleza misma, a través del tiempo, y luego a través de su Hijo Jesucristo, el cual fue enviado para salvar al mundo. En el trabajo que los siervos de Dios hicieron, entonces observamos que se estuvieron plantando iglesias en diversos lugares, y en Esmirna fue una de ellas. Las 7 iglesias que normalmente se habla aquí en el libro de Apocalipsis, y que para algunos representa ciertas edades, pero sí debemos de saber algo: el Señor siempre estará levantando
un pueblo. Recordemos que la Biblia dice, es clara, Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Nosotros como Iglesia de Dios aquí en Nicaragua estamos haciendo un esfuerzo por el levantamiento de muchas iglesias y el predicar el evangelio a, como dice la Escritura, a tiempo y fuera de tiempo. Y nosotros debemos de aprender algo. El Señor, amigo que me escucha, nos está llamando. El Señor quiere que procedamos a ese arrepentimiento. Algunas personas me comunican diciendo, ya el Señor no vino, dijo el Señor que iba a venir. No, el Señor va a venir. Lo único que Él está esperando que todos procedan al arrepentimiento. Y en este trabajo de misericordia que el Señor nos está dando, por eso debemos de aprovecharlos y decirle a la gente y decirle a los amigos que el Señor te está llamando. Aquí nosotros observamos en este mensaje que es enviado a la iglesia de Esmirna y que tiene una aplicación a cada persona que lee la Escritura. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Aquí nosotros debemos de ver que el ángel representa al pastor, quizás que en ese momento estaba ejerciendo la dirección de esta iglesia. Y luego dice, en Esmirna estaba constituida esta iglesia. Hemos observado algunas personas que tienen un mal concepto acerca de lo que es la iglesia. Algunos decimos, la iglesia es la estructura o el edificio físicamente hablando, pero no es así. La iglesia la conforman la asamblea o el grupo de personas que han sido lavadas y compradas a precio de sangre. Cuando tú te decides por Cristo y aceptas a Cristo como lo que Él es, nuestro Salvador personal, pasas a ser parte de esta iglesia, que es la que va a ser levantada. En la época en que Jesús ministraba, nosotros observamos que Jesús subió al templo. Y dice la Biblia que le comenzaron algunos a decir, mira Señor, el edificio del templo, mira qué hermoso, mira qué lujo, mira qué estructura, mira qué arquitectura. Y dice la palabra del Señor que Él le dijo, no quedará piedra sobre piedra de esa estructura tan flamante que la gente decía. Y nosotros nos damos cuenta que ya por el año 70 prácticamente el templo fue reducido a escombros. Pero si nosotros observamos, el Señor cuando hablaba con ellos les dijo de que el Señor iba a derribar ese templo y en 3 días lo iba a edificar. Y no estaba hablando al templo que estaba edificado ahí, no. Estaba hablando de tu vida, de mi vida. Estaba hablando de los millones de personas que hemos reconocido a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y está hablando Jesucristo de los 3 días que Él iba a estar en el centro de la tierra, pero que sabemos que Él se levantó, resucitó con poder y con gloria, y que hoy nosotros conformamos esa iglesia lavada y comprada a precio de sangre, como dice la palabra de Dios. Aquí el Señor vemos que utiliza a Juan y le dice que mande un mensaje al ángel o al pastor que esté en Esmirna y que le diga de que el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Estas oraciones observamos que se refieren a Jesucristo, porque Jesucristo, dice la Biblia, es el alfa y el omega. Él es el principio y el fin. Para aquellas personas que no entienden, aquellos que dicen es que Jesucristo nació de la Virgen María y que ellos piensan que allí hay un inicio. No, Jesucristo, Él existía antes, como dijo en una oración: Padre, glorifícame con la gloria que tuve contigo antes de la fundación del mundo. O sea, de que en un inicio Jesucristo, el Padre y el Espíritu Santo fueron los que conformaron todas las cosas que hay. Pero aquí, para que él entienda, el pastor, quién es el que te envía el mensaje, por aquellas personas que muchas veces no entendemos y decimos: ese pastor me aburre, este pastor solo de eso me dice. Pero la verdad es que detrás de cada mensaje debes entender que es el propósito del Espíritu de Dios por ganar tu alma. Aquí nosotros, por eso le dice la Biblia, y lo escribe Juan y le dice: envíale al ángel y dile que el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Y esto es una referencia a Jesucristo.
porque dice el primero y el postrero, el que estuvo muerto pero que vivió, y eso se refiere a nuestro Señor Jesucristo, el cual murió en la cruz del Calvario, pero al tercer día se levantó con poder y con gloria. Recordemos que el enemigo de las almas se levanta, y cuando murió Jesucristo ellos empezaron a celebrar pensando que ahí se había acabado todo, pero no fue así. Porque Jesucristo mismo descendió al infierno a arrebatarle las llaves al infierno, las llaves al diablo, y en el cual dice las Sagradas Escrituras, Jesucristo se alzó con una victoria. Por eso dice la Escritura que Jesucristo los exhibió públicamente derrotados en la cruz del Calvario, porque Jesucristo tiene el poder sobre la vida y tiene el poder sobre la muerte. Y los demonios tuvieron que haber aceptado su derrota cuando vieron que Jesucristo se incorporaba con su poder y con su gloria. Alabado sea el nombre de Jesús. Y entonces ahora viene el mensaje. ¿Qué es lo que el Señor quería que le transmitiera a la iglesia o a la congregación? Le dice, primero le dice el Señor que conoce sus obras y tu tribulación. Aquí habla del esfuerzo que el pastor realizaba y que él estaba pasando por tribulación, y que sobre todas las cosas Dios conocía sus obras. Y es lo importante, que nosotros hacemos obras buenas porque las hacemos para honra y gloria de Dios. Algunas personas, ellos me han dicho, voy a ir a adorar a la iglesia, voy a adorar con un canto de adoración, y eso es solamente parte de la adoración que nosotros le dedicamos a Dios. La adoración es todo lo que hacemos obedeciendo las Escrituras. Adoración a Dios es todo aquello cuando rechazamos el mal, cuando damos un buen testimonio, cuando tenemos ahí una confrontación y en lugar de aceptar esa confrontación, nosotros no le damos espacio, o cuando viene la tentación, rechazamos la tentación. Eso todo es lo que incluye una adoración a Dios, una vida llena de piedad, una vida que obedece todo lo establecido por nuestro Dios para nosotros. Por eso aquí nosotros vemos que Jesucristo le manda a decir a este pastor que conocía sus obras y su tribulación, y luego dice, y tu pobreza. Esto habla de que quizás el pastor estaba pasando por dificultades, por escasez, y por eso le dice, y tu pobreza. Pero luego le dice, pero tú eres rico. Y aquí está hablando de una riqueza espiritual que muchas veces nosotros no tenemos. Esa comunión con el Espíritu de Dios, ese entendimiento que solo la Escritura nos da, ese conocimiento que nos acerca a Dios y nos aleja del pecado. Y esa es una riqueza espiritual que al final tiene sus recompensas en gloria. Y luego nosotros observamos aquí el mensaje, le dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. Aquí este versículo habla siempre de las pugnas que tienen los judíos en contra de los que profesamos el cristianismo. Si nosotros vamos y estudiamos un poco, nos daremos cuenta que ellos no aceptaron a Jesucristo. Es más, ellos solo tienen la Torá, pero el Nuevo Testamento no es parte de la Escritura, porque ellos desecharon a Jesucristo. Pero Él lo dijo antes de morir en la cruz del Calvario: a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron les dio potestad y autoridad de ser hechos hijos de Dios. Entonces esto habla de que nosotros tenemos una bendición. Todo aquel que confiesa que Jesucristo es su Señor, toda aquella persona que confiesa que Jesucristo es nuestro Salvador, como dice la Escritura, de todo corazón y profesa el Evangelio, será salvo. Es así que siempre existían ahí en la iglesia donde él, en Esmirna, aquellas sinagogas judías que siempre estaban en contra del cristianismo, que estaban siempre rechazando al Señor Jesús. Y por eso el Señor le dice: no te preocupes, yo conozco tus obras, yo conozco que estás pasando tribulación, sé de tu pobreza. Y luego le dice: y de la blasfemia de los que se dicen ser judíos y que no lo son, sino sinagoga de Satanás. Cuando la gente no está haciendo lo bueno y está haciendo lo malo, observamos aquí el versículo que Jesucristo prácticamente lo cataloga de que son de Satanás y no de Él, porque los que son de Él se identifican con las obras que Cristo hizo. Y claramente Pablo lo recuerda cuando Pablo dice: sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Esto habla de que nuestra vida
tiene que ser guiada por el poder del Espíritu Santo a la luz de las Escrituras en una obediencia correcta de acorde a la voluntad de Dios. Por eso aquí claramente observamos que también el Señor trata de darle ánimo, porque eso es lo que el Señor quiere en esta mañana, hermano en el Señor. Dios quiere que te animes en esta mañana a buscar de su presencia. Los tiempos que estamos viviendo son tiempos malos, tiempos de guerra, tiempos de pandemia, tiempos de escasitud, y sin meter los problemas que se avecinan sobre este mundo, porque el hombre, él es el que está cavando su propia tumba, pero aquellos que esperan en Jesucristo tendrán parte con Él, y como dice la Escritura, no serán avergonzados jamás. Por eso el Señor claramente en este mensaje al pastor de la iglesia en Esmirna le habla y le dice: no te preocupes por las blasfemias que levanten en contra tuya, no te preocupes por las calumnias que nos levanten, no te preocupes por los señalamientos que nos hagan. Nosotros somos de Cristo, nos esforzamos por obedecer su palabra y debemos de estar claros de esto. La recompensa nos la dará nuestro Señor Jesucristo. El siguiente versículo le dice: no temas en nada de lo que vas a padecer. Y es una verdad para aquellos que militamos en el Evangelio. Muchas veces padecemos persecuciones. En muchos países la gente experimentó de que la gente estaba siempre en contra de aquellos que predicábamos el Evangelio. Y habla acá de padecer. Otras palabras, a sufrir. Vamos a estar ahí siempre la gente señalándonos, criticándonos, y eso no debe ser nada que nos preocupa. Si en una ocasión Jesús le dijo: si esto hicieron en el árbol verde, ¿qué no harán en el árbol seco? Y esto habla de nosotros. La iglesia debe de estar consciente y preparada, porque vamos a padecer. Y ya es aquí, dice: he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Recordemos que el enemigo de las almas se ha levantado para matar y destruir. Si él se levantó en contra de Jesucristo, tentándole en el propio desierto, es más, incitando a la gente para que matase a Jesús, sin darse cuenta de que ese era el sacrificio por el cual Cristo había venido, para que tengamos vida y vida en abundancia. Porque la muerte que Cristo tiene en la cruz del Calvario redimió de a todas las personas que creen en él. Si nosotros nos damos cuenta, la salvación es para todo. Esto habla de que la sangre de Jesucristo es totalmente poderosa para salvar a todo aquel que quiera venir a él. Un día escuché a una persona necia contradiciendo lo que Jesús decía, contradiciendo lo de Dios. Y él hacía hincapié de aquellas personas que se ahogaron en el diluvio. Y le mandé a decir: tú te hubieras ahogado también. Que los que se quemaron en Sodoma y Gomorra, tú también te hubieras quemado, porque no tienen la voluntad de escuchar lo que Dios nos está diciendo. Las Escrituras es solo eso, es algo que nos está iluminando y que nos demos cuenta las situaciones adversas por las cuales la sociedad o el mundo entero está pasando por causa de su desobediencia. La desobediencia trae pecado, el pecado consigo trae muerte. Pero es lo contrario. Jesucristo vino para darnos vida. La palabra produce esperanza, la esperanza produce obediencia, y la obediencia produce vida. ¿Cuántas personas hoy en día podemos decir tenemos la vida? El que tiene a Cristo tiene la vida. El que tiene al Rey de Reyes, Señor de Señores, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tiene vida eterna. Pero el que no ha creído en Jesucristo ya ha sido condenado. Ahora hablamos aquí del trabajo que siempre el enemigo hace en contra de los que queremos obedecer. Habla del trabajo que hace el enemigo de las almas en contra de la iglesia. Se opone. Toda la gente en sí convergen en el pecado, convergen en la desobediencia, convergen en cosas que no se dan cuenta que han sido diseñadas por Satanás, el diablo, para extraviarnos y desviarnos de la verdad. Por eso aquí el Señor le dice, como él conoce el futuro, que se dé cuenta que el diablo iba a echar a muchos en la cárcel, y que el enemigo para ser probados, y tendréis tribulación por 10 días. Pero le digo, es el Señor, algo que espera de nosotros es que seamos fiel hasta la muerte. Y luego dice: y yo te daré la corona de la vida. ¿Qué es lo que espera el Señor de ti, mi hermano? ¿Qué es lo que espera el Señor de ti, mi amigo? Que le seamos fieles al Señor. Recordemos de que
cuando Jesucristo estuvo en el desierto, el enemigo de las almas, Satanás, el diablo, llegó a tentarle. Llegó allí propiamente a buscar la manera como el Señor Jesucristo pues desobedeciese la única orden que había venido de nuestro Señor. Porque el propósito de Cristo era ese, salvar al mundo. Pero el enemigo, él quiere la muerte del pecador, él quiere la destrucción. Ese es su propósito. Pero Cristo es todo lo contrario. El Señor dice aquí en este pasaje bíblico: quiere que tengas vida, y sobre todo, y te daré la corona de la vida. Esa es alusión a tener una vida nueva en Cristo Jesús. Ahora dice, y ahora viene aquí para los que escuchan: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vuelvo y digo, quizás algunas personas cuando han escuchado algún mensaje han dicho: yo ya me tienen cansado. Lo mismo, una persona me dijo: ustedes tienen más de 100 años de estar diciendo que Cristo viene y no viene. Y le digo: no lo tengas por tardanza, como dice la misma escritura, sino que les paciente, porque tú no has procedido al arrepentimiento, al igual quizás de miles y millones de personas que hoy en el presente se les comunica el evangelio con el único propósito de que escuchen. Recordemos que este versículo dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y esto habla del consejo que Dios siempre está transmitiéndole al pueblo. Él quiere que nosotros obedezcamos la escritura. Él quiere que nosotros, como dice la palabra de Dios, procedamos pues a un arrepentimiento genuino, en el cual vamos a venir con Cristo, y que las cosas viejas pasan, el pecado va a pasar. El día de ayer estábamos conversando con algunos y yo les decía que hay personas que pueden aprender a cantar. Hay personas que pueden inclusive aprender a predicar, la hermenéutica, la homilética, la teología. Yo conozco muchas personas muy estudiosas, pero no se han podido separar del pecado. Siempre están inmersos en los pecados detallados en el libro de Romanos, del 1 al 26 en adelante. Y yo le digo: pues se están engañando a sí mismos. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Que escuches la palabra de Dios, que la entiendas, que pidas al Señor que aumente ese conocimiento y que tu entendimiento te pueda llevar a una búsqueda con Dios. ¿Para qué? Porque dice: el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y ahora acá nos habla de un concepto nuevo. No habla de que hay una segunda muerte. Pues como algunas personas dicen: bueno, si ya morí, pues se acabó todo, muerto todo se acaba. Pero no es así. Aquí habla la Biblia y detalla que hay una segunda muerte. Entonces, y algunas personas se dirán: pues, ¿qué es que eso? No existe. Algunos tratan de conceptualizar y no lo entienden. Pero dice la Biblia que hay que vencer aquí en la vida. ¿Qué es lo que vamos a vencer? Pues el pecado. ¿Cómo lo vamos a vencer? Viniendo a Cristo, aceptándole a Él como lo que Él es, nuestro único y suficiente Salvador personal. La misma escritura dice que en medio de las debilidades y en medio de las pruebas, Él es el único que puede ayudarnos y nadie más. Porque dice la Biblia que Él fue tentado en toda forma y que Él venció siempre. Y recordemos que si Él venció, los que están con Él también vamos a vencer. Es por ende que aquí dice la palabra del Señor que Él quiere que venzas, que seas un vencedor, que aceptes a Cristo, que digas no al pecado, que renuncies ya al licor, a los vicios que el mundo siempre nos está ofreciendo y que son los que están ahí destruyendo nuestras sociedades, destruyendo las familias. Los núcleos familiares están siendo destruidos. ¿Por qué? Porque le han permitido que el enemigo de las almas entre a sus vidas y él lo hace todo mal. Pero por eso dice la Biblia que Él quiere que nosotros aprendamos a vencer. Algunas personas, cuando leemos el Antiguo Testamento, ellos no entienden por cuántas luchas pasó el pueblo de Israel y por cuántas guerras que pasaron. Pero esas guerras físicas que se daban era un ejemplo, un reflejo de las guerras espirituales que hoy la iglesia, espiritualmente hablando, está librando. Por eso dice la palabra de Dios: el que venciere, habla de un término que tiene que ver con que nosotros nos vamos a alzar siempre con una victoria. En el Antiguo Testamento las derrotas eran físicamente hablando, las guerras eran literales, pero ahora en el presente estamos hablando de una guerra espiritual que la iglesia de Cristo, que la iglesia de Dios está librando. Y es que estamos en contra del pecado, en contra de todo argumento del enemigo de las almas, que los tiramos por tierra en esta mañana en el nombre de Jesucristo. Y que debemos aprender algo: eres un vencedor.
Toda persona que acepta a Cristo es un vencedor. Toda persona que se decide de una vez por Cristo es una persona que ha retomado el camino correcto y que al final va a recibir, como dice aquí, una vida. Y si hablamos nosotros, no sufrirá daño en la segunda muerte. Y esta segunda muerte, si nosotros recopilamos datos de las Escrituras, está hablando nada más y nada menos que de una condenación eterna. Y si dirán algunos, pues si ya morimos, entonces ¿cómo va a haber una condenación? Recordemos que la misma Escritura nos enseña que vamos a resucitar. Los que resuciten con Cristo para gloria y los que resuciten del pecado, que hayan muerto en el pecado, para condenación eterna. Y por eso es nuestra preocupación de predicarte y anunciarte las buenas nuevas de salvación, porque hay una vida eterna junto a Cristo, así como una condenación en un infierno. Pero Dios te ama y recuerda, el Señor tiene una morada especial para ti, amigo. Tan solo debes aceptar a Jesucristo como lo que Él es, nuestro único y suficiente Salvador personal, para que recibas esa corona de vida. Que Dios les bendiga en esta preciosa mañana. Vamos a dar gracias. Soberano Dios y Padre que estás en los cielos, te doy gracias, Señor. Bendice a Miguel Ruiz, Dios, a nuestra hermana Argentina Morales. Abre ventanas de los cielos, que ella se restaure, Señor. Pon tu mano de sanidad. Francisco Gamboa, Dios, sé que le está sintonizando en este momento la radio. Bendícelo, Padre. Bendice a Francisco Romero, Dios. Bendice el campo que tenemos en Santa Juana, Dios, ahí en Diriamba. Ayúdales para que la gente pueda entender, Señor, que tú les has llamado. No he sido yo, sino tú, Señor, que tienes propósitos específicos con ellos. Te ruego, Señor, por tu siervo hermano Roberto Hernández, Santiago, hermana Ruth Belia, hermana María, Señor. Abre ventanas de los cielos sobre ellos, Padre, rompiendo ataduras, rompiendo yugos de opresión, reprendiendo todo espíritu de enfermedad, Dios mío. Abre esas ventanas de los cielos, Señor, y derrama bendición hasta que sobreabunden. Te clamamos, Dios mío, de manera especial, Señor, por cada una de las personas, Señor, que quizás estén enfermas, Señor, en esta mañana. Dios, pon tu mano de sanidad. Mira, Padre, algunas peticiones, Señor, que me han sido enviadas, Señor. Te clamamos por el sobrino, Señor, de nuestra hermana Margarita, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, pon esa mano de sanidad sobre ese niño. Que la gracia y que el poder divino de tu Espíritu, Dios, les esté tocando. Mira de manera especial, Dios mío, María del Socorro Rodríguez. Te clamamos, Dios mío, que ponga, Señor, bendición en su casa, en su familia, que ellos se puedan inclinar por buscarte. Oh Dios mío, de manera especial, derriba todo principado y todo argumento del enemigo en contra de tu palabra, en contra, Señor, de aquellas personas que te quieren servir, Dios, en espíritu y en verdad. Bendice, Dios, de manera especial, Dios mío, cada vida, cada corazón, aquellas personas, Dios mío, que estén pasando por situaciones difíciles, Dios mío, en el nombre de Jesús. Abre esa ventana de los cielos. Diga conmigo ahí donde está. Bendice cada vida, bendice a Roberto, bendice, Señor, cada corazón, cada alma, aquellos necesitados, Dios, en esta mañana. Te pido de manera especial, Dios mío, que tú eres nuestro proveedor, Dios. Lo que el hombre no lo puede hacer, tú sí lo puedes hacer, Dios mío. Te pedimos pues de mañana especial, Dios mío, por Emir Ale. Bendícelos a todos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, espero que la reflexión sea de bendición. Hasta el día de mañana estaremos nuevamente con otra, si así Dios lo permite. Dialogando con Dios, un programa para meditar, reflexionar y alabar a Dios. Dialogando con Dios por medio de la oración. Nuestros problemas, enfermedades, todo lo imposible, deposítalo en las manos de Dios. Dialogando con Dios.